¿no? 26 dije, ¿verdad? Y dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces de la mar, y en las aves de los cielos, y en las bestias, y en toda la tierra, y en todo animal que anda arrastrando sobre la tierra. Hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza, dijo Dios. Aquí está hablando en un término plural, hermanos. Plural es que se refiere a una, digo a dos o más personas. ¿A quién se refiere en este caso la palabra de Dios? Bueno, tenemos la evidencia de que en el capítulo 1 dice, y en el principio creó Dios los cielos y la tierra. ¿De quién estamos hablando? De Dios. Aunque en Colosenses nos aclara quién es ese Dios, el que hizo los cielos y la tierra, el que tiene la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda criatura. ¿A quién se refiere? Al Hijo de Dios. Y cuando dice hagamos, ¿a quién se refiere el otro ser o la otra entidad? El otro ente. ¿A quién se refiere? Bueno, en el versículo 3 tenemos la respuesta. Dice, en el versículo 2, y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la haz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la haz de las aguas. Entonces, ¿a quién se refiere, hermanos, cuando dice hagamos? Al Hijo y al Espíritu de Dios. ¿Cuál es el Espíritu de Dios? Su potencia, su poder, su energía, su esencia de Dios que estaba con el Hijo. Por eso dice, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Y aquí viene lo interesante del asunto, ¿no? ¿Cuál era la imagen que tenía Adán cuando fue formado por Dios? ¿La de un viejito? ¿Cómo nos imaginamos nosotros a Dios? ¿Un anciano? ¿De gran edad? ¿Sí? Así lo dibujan todos, ¿verdad? Y a veces nosotros nos dejamos llevar por esa imagen. Acuérdense que Dios es espíritu. ¿Dónde lo dice? Juan 4:23 nos dice que Dios es espíritu, ¿verdad? Y los adoradores le deben de adorar en espíritu y en verdad. Eso es lo que busca Dios. Entonces, una pregunta, ¿el espíritu envejece? ¿Dios es un viejito? Dios ha envejecido, ha pasado toda la eternidad creciendo y creciendo y creciendo y algún día va a morir. No, Dios creó a su imagen y semejanza. Cierto que era Cristo, pero Cristo tiene la imagen ¿de quién? Del Padre. Entonces, ¿cómo fue creado Adán? ¿A qué edad fue creado? Desde niño que fue creciendo. Murió a los 130 años, hermanos. Digo, a los 930 años murió Adán. Fue creciendo como niño, llegar a joven y después ir envejeciendo. Ahorita vamos a ver un poquito acerca de esto. El hombre, cuando fue creado, dice el sabio Salomón, que fue creado perfecto. ¿Para cuánto tiempo fue creado este hombre, hermanos? El hombre que ha vivido más años, ¿quién fue? Matusalén. ¿A los cuántos años murió Matusalén? 969 años, ¿verdad? Casi 1000 años, 969. Bueno, casi 1000 años. Fue creado para determinado tiempo el hombre, hermanos. ¿No? El hombre fue creado, acuérdense, conforme a la imagen y a la semejanza de Dios. Son cosas muy diferentes. A la imagen y semejanza de Dios. Fue creado para vivir para siempre. Ese era el propósito de Dios, pero el hombre
falló. Antes de llegar a ese punto, ¿cómo fue creado el hombre? ¿De qué fue creado el hombre? Del polvo de la tierra. Dios lo modeló. Cuando terminó de modelar al hombre, se me ocurrió usar esta palabra en esta ocasión, modelo. Modeló al hombre, conforme a su imagen y semejanza. Físicamente, lo creó del polvo de la tierra. Pero sucedió algo increíble cuando Dios sopló en su nariz, dice Génesis 2:7, cuando Dios sopló en la nariz del hombre, el hombre se volvió alma viviente, hubo una transformación y entonces ese polvo, esa tierra, ese lodo, se convirtió en carne. Y esa carne iba a vivir para siempre porque era creada conforme a la imagen y semejanza de Dios. Y Dios le dijo que comiera de todo árbol del huerto, ¿sí o no? Esa fue la orden. Comerás de todo árbol del huerto, menos de uno. ¿De cuál, hermanos? De la ciencia del bien y del mal. ¿Qué quiere decir ciencia? Conocimiento. Dios no quería que comiera de ese árbol, Él quería que fuera perfecto. Ahora iba a conocer el bien y el mal. Y el mal hizo que el hombre muriera, dice el apóstol Pablo, porque no el apóstol Juan, porque la paga del pecado es muerte. Pecó el hombre y fue mortal. Este espíritu que Dios le había dado y que iba a ser para siempre, en algún momento dice que iba a volver a Dios que lo dio. Y debemos de entender eso muy bien. Dice Salomón en Eclesiastés, ¿sí? Antes de que él vuelva al polvo de donde fue tomado. ¿Cómo suponen o cómo se imaginan ustedes que fue creado Adán a qué edad? Adulto. Más bien un joven, yo creo que fue un joven, porque estaba en la plenitud de su vida. Cuando el hombre pecó, entonces su cuerpo se empezó a envejecer. ¿Cómo sería Adán a los 930 años? Igual que cuando fue creado. ¿No? Había envejecido. ¿Cómo envejece uno, hermanos? Creo que es algo que tenemos ya, en mi caso, ya vivido. Hermana Nandi, hermana Jimena, bueno, los que son más jóvenes, aprendan a vivir su vida, a aprovechar su vida, a disfrutar su vida, ¿sí? A ser felices en su vida. Que vendrán pruebas y vendrán enfermedades y el cuerpo se irá acabando, pero Dios no quiere que este cuerpo termine ahí. ¿Cuántos años tenía Moisés cuando murió, hermanos? Deuteronomio, capítulo 34, versículo 5 al 7, nos dice que Moisés tenía 120 años. Y hablo de una diferencia de cuántos años respecto a Adán o respecto a Matusalén. Pues de más de 800 años, hermano. Y 800 años, ¿cuántos años son, hermana Ceci, 800 años? ¿Cuántos años son? 80 años. Pues 800 años, ¿verdad? 800 años, son 800 años, hermanos. Yo hace 40 años, hermanos, pues era muy diferente a como soy ahora. No estaba pelón, no estaba como estoy ahora, me he ido acabando. El envejecimiento es algo natural, hermanos. ¿Y qué dice ahí en Deuteronomio capítulo 34, hermanos? Versículo 4, de 5 al 7. Murió allí Moisés, siervo de Jehová, en la tierra de Moab, conforme al dicho de Jehová.
y enterrólo en el valle en tierra de Moab, enfrente de Peor, y ninguno sabe su sepulcro hasta hoy. Y era Moisés de edad de 120 años cuando murió, y sus ojos nunca se oscurecieron ni perdió vigor. Fíjense, hermanos, cómo hay características en los hombres que se van acabando. Una de las características en Moisés que a los 120 años sus ojos no se oscurecieron, ni perdió nunca su vigor, su fuerza. Yo a los 70 años ya, hermanos, ya estoy entregando el equipo, ya estoy para ser ofrecido, como yo he dicho. Sin embargo, hermanos, Dios quiere una transformación. Así como Dios creó al hombre, lo volverá a hacer. Así como sopló en su nariz hálito de vida, le va a dar un espíritu, un soplo de un espíritu nuevo para transformarlo. ¿Ustedes creen en la resurrección, hermanos? ¿Sí o no? No estoy hablando de reencarnación, porque la reencarnación es muy diferente a la resurrección. ¿Cómo reencarnará el hombre según los hombres? Si en esta vida fue humano, tal la otra comelón, ¿cómo va a reencarnar? Pues en un puerquito, ¿no? Así dicen los hombres. Si fue chismoso, va a reencarnar en una víbora. Si fue, en fin, de muchas cosas. Nosotros no creemos en la reencarnación, pero sí creemos en la resurrección. ¿Cómo va a ser la resurrección, hermanos? ¿Cómo será el hombre en la resurrección? ¿Volverá a ser semejante a imagen y semejanza de Dios? ¿Sí o no, hermanos? Si yo me morí que me faltaba un pie, cuando resucite, si es que resucito en la primera resurrección, ¿cómo estaré? ¿Sin un pie? Completo. Si morí viejito, lleno de achaques, lleno de arrugas, ya sin pelo, ¿resucitaré así, hermanos? No, Dios dará un nuevo cuerpo. ¿Qué necesitaba el hombre para recuperar su condición perfecta? ¿Qué necesitaba el hombre? Allá en el capítulo 5 de Génesis, en el capítulo 3, no, 5 de Génesis, vamos a verlo, ¿no? Dice, capítulo 5, no, capítulo 3, hermanos, perdón, dice, y dijo Jehová Dios, he aquí el hombre es como uno de nosotros sabiendo el bien y el mal. Ahora pues, porque no alargue su mano y tome también del árbol de la vida y coma y viva para siempre, sacólo Jehová del huerto. ¿Qué necesita el hombre para poder vivir de nuevo? Para volver a ser perfecto, comer del árbol de la vida. En este caso, ¿quién es el árbol de la vida, hermanos? Cristo Jesús. Dice que el que comiere de mi cuerpo, bebiere de mi sangre, tendrá que vida eterna. ¿Qué necesitamos para tener ese nuevo cuerpo? Comer del árbol de la vida. Cuando comamos del árbol de la vida, Dios nos da de su Espíritu Santo. Efesios 1:13 nos dice, desde que creísteis, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Ahora, una reflexión. ¿Quién está diciendo esto, hermanos? Ustedes lo están oyendo de una voz cascada, de una voz fea, pero ¿quién está diciendo esto? Es Dios. Es Dios el que está diciendo esto, hermanos. Vamos a ver Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versículos 16 y 17. ¿Ya lo tenemos? Primera de Tesalonicenses.
Primera. ¿Mande? Primera de Tesalonicenses 4, 16 y 17. Dice, porque el mismo Señor con aclamación, con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo. Y los muertos en Cristo, ¿qué hermanos? Resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que quedamos juntamente con ellos, seremos arrebatados en las nubes a recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con quién, hermanos, con el Señor. Dice primera de Juan capítulo 3, del versículo 1 al versículo 3, que cuando Dios apareciere, le veremos como Él es. ¿Por qué? Porque seremos como Él. En imagen y semejanza, o nada más en imagen, o nada más en semejanza. Bueno, lo que antes fue escrito para vuestra enseñanza fue escrito. En imagen y semejanza seremos semejantes a Dios. Vamos a ver cómo seremos en ese tiempo de la primera resurrección, cuando Cristo venga. Primera de Corintios, capítulo 15. Voy a empezar a leer desde el versículo 42. Dice: así también es la resurrección de los muertos. Se siembra en corrupción, se levantará ¿en qué, hermanos? En incorrupción. Se siembra en vergüenza, se levantará con potencia. Se levantará en incorrupción. Se siembra en vergüenza, se levantará con gloria. Se siembra en flaqueza, se levantará con potencia. Se siembra cuerpo animal, resucitará espiritual cuerpo. Y hay cuerpo espiritual. Así también está escrito: fue hecho el primer hombre Adán en alma viviente, el postrer Adán en espíritu vivificante. Mas lo espiritual no es primero, sino lo animal, luego lo espiritual. El primer hombre es de la tierra, terreno. El segundo hombre, que es el Señor, es del cielo. ¿Cuál es terreno? Tales también los terrenos. ¿Y cuál es celestial? Tales también los celestiales. Y como trajimos, fíjense, hermanos, aquí lo dice la palabra de Dios, como trajimos la imagen del terreno, traeremos también la imagen de quién, hermanos. ¿De cuál celestial? ¿De quién? de Dios. Así es, hermano, finalmente de Dios, porque acuérdense que Cristo es la imagen de ¿qué? Del Dios invisible. Entonces tendremos esa imagen, fíjense. Como trajimos la imagen del terreno, traeremos también la imagen del celestial. Esto empero digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción hereda la incorrupción. Aquí os digo un misterio. Todos ciertamente no dormiremos. ¿Se acuerdan lo que leímos en el verso anterior? En la cita anterior. Unos resucitarán y otros, estando vivos, serán transformados, lo que dice aquí el apóstol Pablo. Dice: ciertamente no todos dormiremos, mas todos seremos transformados en un momento, en un abrir de ojo a la final trompeta, porque será tocada la trompeta, y los muertos serán levantados sin corrupción, y seremos transformados, porque es menester que esto corruptible sea vestido de incorrupción, y esto mortal sea vestido de inmortalidad. ¿Cómo será este cuerpo con el que resucitaremos? Vamos a ver Marcos. ¿Qué creen, hermanos? Sí, Marcos 12. Dije, no lo anoté, si yo me acuerdo que lo anoté. Marcos 12, verso 25. ¿Cómo será ese cuerpo con el que resucitaremos y creemos que tendremos la imagen del Padre y que seremos semejantes a Él ya en una forma celestial, espiritual? Esto quiere decir, hermanos, que no solamente será espiritual, sino se manifestará, será
de una manera física también, no como ahora que somos carne, seremos diferentes. Verso 25. Marcos 12, 25. Porque cuando resucitarán de los muertos, desde el 24. Entonces respondiendo Jesús les dice, no erráis por eso, porque no sabéis las Escrituras, ni la potencia de Dios, porque cuando resucitarán de los muertos, ni se casarán, ni se darán dados en casamiento, mas son como los ángeles que están en los cielos. ¿Se fijan ustedes, hermanos? Cómo Dios tiene planeado que el hombre viva para siempre, siempre y cuando coma del árbol de la vida. Entonces, el hombre recibirá ese soplo nuevo en un cuerpo nuevo. Decía Job, yo sé que mi Redentor vive, y sé que aún después de deshecha esta mi carne, mis ojos le verán y no otros. Cuando ya se pase lista, hermanos, ¿lista de qué? A ver, hermana Nandi y hermana Jimena, voy a pasar lista. Nandi Ventura Amador. Presente. Hermana Jimena Ventura Amador. Presente. Hermana Cecia. Ya se me olvidó su apellido. Cecia Amador Gutiérrez. M aquí. Hermana, bueno, no hermana, es María Elena Gutiérrez. Hermano Isaías Castro. Esos son los nombres que se dirán. Abraham Esteves, Eber García, Benjamín Amador. Esos son los nombres que se dirán cuando ya se pase lista. ¿No? Con otro nombre, con otro cuerpo, con otra mente, con otro espíritu, yo recibiré la vida eterna. A pesar de que me haya portado muy bien. No digo que me haya portado muy bien, es un sarcasmo, vamos a decir. ¿Recibiré la vida eterna yo? No, pues la recibirá otro, con otro nombre, con otra mente, con otro cuerpo, pues otro. No, hermanos, seremos nosotros, así, pero no con un cuerpo maltratado, no con un cuerpo ajado, no con un cuerpo envejecido. Seremos semejantes a Dios, tendremos la imagen de Dios. Muy bien, hermanos. Otro detalle, el apóstol Pablo, en Efesios 4, nos dice que debemos de renovarnos en el espíritu de nuestra mente, no solamente en la mente, sino en el espíritu, dice ahí el apóstol Pablo en Efesios, capítulo 2, verso 40. Y más adelante dice, hasta que lleguemos a la plenitud. En la versión moderna dice de la estatura de Cristo, en la versión antigua dice hasta que lleguemos a la plenitud de la edad de Cristo. Y Cristo fue creciendo, dice la palabra de Dios, dice allá en el Evangelio según San Lucas, que el niño crecía, ¿en qué? En sabiduría. ¿Y en qué más? En gracia para con Dios y los hombres. En sabiduría y en gracia. ¿Crecía físicamente, sí o no? ¿Nació como qué? No dice en sabiduría. ¿Mande? No dice en sabiduría. ¿Cómo dice? Me parece que dice en edad. Bueno, ¿Cristo nació como niño, sí o no? Pero se refiere a que crecía en su cuerpo y en su espíritu. Ah, y en gracia también, ¿verdad? Bueno, nació como niño, ¿creció, sí o no? ¿Qué edad tenía cuando llegaron los magos del Oriente? 2 años, ¿verdad? ¿Qué edad tenía cuando fueron al templo de Jerusalén? 12 años. ¿Qué edad tenía cuando fue bautizado? 30 años. Comenzaba a ser como de 30 años, dice la Biblia. ¿A qué edad murió? A los 33. ¿Murió como bebé? Murió como una persona de 30 años, de 33 años, ¿verdad? Así será la resurrección de los muertos.
Así será como estemos con el Padre, con un cuerpo vigoroso, joven, no envejecido, porque Dios no es un viejo, no se deteriora, no envejece, ¿verdad? Dios no envejece. ¿Cuántos años tiene Dios de existir, hermanos? ¿Cuántos años? Es eterno. Que yo sepa, a lo que he visto, ya existía cuando empezó el mundo. ¿Cuánto tiempo tiene el mundo? Casi 6.000 años. Y después de los 6.000 años, Dios seguirá siendo Dios. Dice el apóstol Pablo ya en los Hebreos que Jesús es el mismo ayer, hoy y siempre. Así es que, hermanos, esa es nuestra promesa, esa es nuestra confianza, esa es nuestra esperanza, llegar a ese momento en que nuestro cuerpo sea transformado. Primero, cuando resucitemos, ¿cuántos años viviremos, hermanos? 1000 años. En esos 1000 años, ¿envejeceremos? No. Y después de los 1000 años estaremos con el Padre toda la eternidad, pero con un cuerpo como el de Él. ¿Cómo es el de Él? Somos creados a nuestra imagen y semejanza. No vamos a resucitar como los marcianos. ¿Cómo se ponen a los marcianos? Con una cabezota así. No vamos a resucitar como los nefilis. ¿Sí saben quiénes son los nefilis? Los gigantes que existían en el tiempo de Noé. Y que todavía hay nefilis, hermanos. ¿Ustedes creen que todavía hay nefilis gigantes? Como en aquel tiempo. Pues habrá personas que crezcan mucho. Hay una mujer, la mujer más grande, más alta del mundo, ¿saben cuánto mide? 2 metros 30 centímetros. La más alta del mundo. Goliat medía poco más de 3 metros. Pero todos los gigantes que existieron en el tiempo de Noé, ¿qué pasó con ellos? Murieron ahogados. Para nosotros es la vida eterna, con un cuerpo sin falta. Que Dios los bendiga.